buenos días, público de Expansión. Mi nombre es Fernanda Hernández, soy reportera internacional y como ya se habrán enterado, ayer se llevaron a cabo elecciones primarias en 14 estados de Estados Unidos, lo que es conocido como el Supermartes. Los resultados de estas elecciones, aunque aún están en movimiento, nos presentan a dos claros ganadores. El primero es... Y para hablar de ello tenemos a la profesora investigadora de la Universidad Panamericana, de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana y experta en geopolítica, María Fernanda Vidal. María Fernanda, un placer tenerte acá de nuevo. Muchísimas gracias por darnos estos espacios y por estar hablando de un tema que está teniendo mucha relevancia en términos de la cobertura mediática que está recibiendo. Claro. Bueno, Fer, me gustaría que nos platicaras un poco, que nos pongas en contexto. ¿Cómo funciona esto de los delegados? ¿Cómo funcionan las elecciones primarias en Estados Unidos? ¿Cómo los demócratas eligen a su candidato a la presidencia? Bueno, en el caso específico del Partido Demócrata, eligen a través de una cosa que le llaman Convención Nacional. La Convención Nacional se desarrolla a mediados de julio en este caso, ¿no? Estamos viendo que será una convención que se desarrollará desde el día lunes 12 hasta el 16 y se dará un proceso de votación. ¿Quiénes van a votar? Delegados. Delegados que son electos en las elecciones que se están llevando a cabo en cada uno de los estados, que se le conoce como elecciones primarias, ¿no? Entonces, aquellos votantes registrados como demócratas en los estados van a las urnas y emiten un voto, ¿no? Y entonces dicen, yo prefiero a Biden o a Sanders o a Warren, Bloomberg, ¿no? Tenemos varios candidatos además en el caso demócrata. Y una vez que se realiza un conteo final a nivel distrital y a nivel estatal, es que los votos le otorgan delegados a cada uno de los candidatos. Esa asignación se hace de manera proporcional. Eso es muy importante y más adelante vamos a platicar por qué es importante. Entonces, ya sabemos que, por ejemplo, en algunos estados el número de delegados es más grande porque se van eligiendo de acuerdo a la población que hay en esos estados, también a la población demócrata que hay registrada en esos estados. Entonces, hay algunos estados, como el caso de California, que tienen más delegados asignados, ¿no? Entonces, son estos delegados los que se reunirán en la convención y votarán por alguno de los candidatos. Claro, que esta convención se realiza hasta julio, si no mal recuerdo, en Milwaukee. En el caso demócrata también hay una convención republicana, pero en este caso ya está más que cantado que el candidato es el presidente Donald Trump, quien se presenta a una reelección. Y bueno, quiero hablar un poco ya de los resultados de este supermartes. Prácticamente delinean dos candidatos, Joe Biden, el expresidente de Barack Obama, y el senador por Vermont, Bernie Sanders. Los buenos resultados, fue como un revival de Biden al fin y al cabo. Estos buenos resultados, ¿a qué se deben también? Bueno, en el caso de Joe Biden, parecería que la campaña estaba bastante muerta y de repente viene su revival, ¿no? Como se dice, cuando gana las primarias en South Carolina. ¿A qué se debe esto? Estamos observando que hay una base importante de votantes que tienen preferencias muy específicas por respaldar a alguien que además viene de la administración de Obama, ¿no? En el caso de South Carolina hay una población importante afroamericana que está respaldando la candidatura de Joe Biden. Entonces estamos viendo que él, ¿no?, toma conciencia justamente de esto y entonces se hace de esos votos a partir claramente de una campaña dirigida, ¿no? En el caso específico de este grupo afroamericano en South Carolina. Ahora bien, esto impulsa un poco su campaña y a la par estamos observando que viene ya el llamado endorsement que le están haciendo otros candidatos demócratas que se bajan ya del tren, vamos a decirlo así, y que respaldan la candidatura de Joe Biden, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, el caso de la senadora por Minnesota, ¿no?, que también se suma a la campaña. Estamos viendo también a Buttigieg, estamos viendo también endorsements importantes que vienen, por ejemplo, de Mike Rook en Texas, ¿no? Y entonces todo esto, de alguna manera, se va
confabulando para generar unos resultados bastante favorables ya en este supermartes. Sí, claro. También te quería preguntar, ya es la segunda vez, se puede decir, que Bernie Sanders pierde estados como North Carolina, como Alabama, estados del sur y estados principalmente donde juega mucho el electorado afroamericano. ¿Por qué Sanders no puede conectar con este electorado? Bueno, en el caso de Bernie Sanders tiene una agenda que es sumamente controversial. Vamos a decir que no es necesariamente que no conecte o que pierda completamente en el sur, porque hay que recordar que en el caso de la elección demócrata, como es un sistema proporcional, en realidad, por ejemplo, si tú te quedas con 30% de los votos y el otro candidato con 33%, vas a recibir delegados, ¿no? Y la diferencia es bastante pequeña. Entonces, lo que hay que estar haciendo es un análisis estado por estado y verdaderamente ir identificando la diferencia de votos como para poder entonces empezar a establecer claros perfiles demográficos de apoyo a cada uno de los candidatos. Entonces, no es tanto que no termine de conectar, sino que más bien Joe Biden es el que ha logrado conectar más con estas poblaciones. Bernie Sanders intenta hacer más bien un llamado, por ejemplo, al votante joven, ¿no? A las personas que tienen menos de 30 años, para bien y para mal, porque se sabe en términos políticos que los jóvenes usualmente no salen a votar, ¿no? Pero tal vez con la serie de propuestas y de política pública que está presentando Bernie Sanders, es que entonces la apuesta por el voto joven podría tener algún tipo de resultado favorable. Sobre todo lo estamos viendo en el caso de California, ¿no? Claro. Uno de los estados con una población joven, con una población hispana importante. Y esa es otra de las cuestiones de este supermartes, ¿no? Que estamos viendo una, vamos a decir, variación demográfica importante en cada uno de los estados, ¿no? Si bien en una totalidad del promedio, vamos a decir, es mayoritariamente blanco, una población importante es representada por parte de los afroamericanos, de los hispanos y de los asiáticos, ¿no? Claro. ¿Qué papel va a jugar aquí? Digo, sé que el electorado hispano tampoco es como un monolito, en realidad hay muchos tipos de hispanos, no es lo mismo hablar de la gente del sur de Florida o de la gente que vive en California precisamente. Pero ¿qué papel van a jugar en estas elecciones primarias? Yo creo que, a diferencia, por ejemplo, de la población afroamericana que ha tenido una lucha constante, ¿no? Desde que se le otorga el derecho al voto en los años 60, la población hispana no es una población que esté organizada, ¿no? No es una población que necesariamente como grupo salga, se organice y vote por un candidato específicamente que tenga, digamos, ciertas políticas o enuncie ciertas políticas en su campaña, ¿no? A favor de los grupos hispanos. Creo que van a jugar un papel importante, por ejemplo, en las primarias de Florida, ¿no? Sobre todo pensando que los hispanos que viven en Florida son más conservadores que el hispano promedio, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, yo esperaría un apoyo importante, significativo hacia Joe Biden, y esto es importante por el número de delegados que Florida representa. Claro, también, bueno, quiero recordarles, estamos en vivo con la doctora María Fernanda Vidal, especialista en geopolítica y profesora investigadora de la Universidad Panamericana, y estamos hablando sobre el supermartes, los resultados y qué se viene para las primarias demócratas y en sí para las elecciones en Estados Unidos. Y les recuerdo que si tienen alguna pregunta, no duden en enviárnosla para podérsela hacer a Fer sin ningún problema. Y bueno, hablando de Florida, sí, el supermartes es muy importante, pero no se acaba acá la elección primaria. Vienen muchos estados todavía. Viene Florida, que es uno también de los estados que más juega. Y prácticamente ya se quedaron 2 corredores de los 20 que empezaron. ¿Qué podemos esperar también a lo largo de aquí a finales de abril, cuando esperamos más o menos tener definido un candidato? Bueno, sí, bien lo dices. Yo creo que hacia finales de abril, por el número total de delegados que se van a estar asignando hacia finales de abril, vamos a tener ya una decisión mucho más contundente, ¿no? Vienen casos importantes, como lo mencionamos, Florida, por ejemplo, Illinois, Ohio, ¿no? Todavía son estados que faltan por realizar sus primarias. De hecho, con este supermartes apenas se han colocado en la mesa el 38% de los delegados. Entonces, todavía queda un porcentaje importante de delegados que estos candidatos tienen que ir, ¿no? E intentar obtener.
¿Qué podemos esperar? Bueno, ya lo vimos en horas tempranas del día de hoy. Mike Bloomberg apoya la candidatura de Joe Biden, se sale de la jugada. Eso no significa, por ejemplo, que los delegados que ya ganó Mike Bloomberg, digamos, se anulen, ¿no? Sino simplemente, y aquí es importante mencionarlo, en el caso de los demócratas, estos delegados no están, digamos, obligados por ley a votar por el candidato con el cual estén vinculados. Entonces, eso podría funcionar para algún tipo de alianza, ¿no? En términos de que esos delegados que ya obtuvo Mike Bloomberg voten por Joe Biden, ¿no? En la convención. Entonces, eso puede tener, afectar, digamos, el cálculo que estamos haciendo matemático del conteo de los delegados. Pero lo mismo puede aplicar para el caso de Bernie Sanders, ¿no? Ahorita sabemos de personas allegadas a la senadora Warren que ella está pensando en cuál es el siguiente paso, ¿no? En su campaña. Le ha ido muy mal. Entonces le ha ido bastante mal. Digamos que tiene, en el último conteo que revisé antes de entrar, 50 delegados asignados, y lo más grave aún fue que perdió su propio estado, ¿no? Massachusetts. Contra Biden. Bueno, Biden y Bernie lo están peleando, pero efectivamente al parecer los datos apuntan a que Biden va a ser el que obtiene el mayor número de delegados de Massachusetts. Entonces, en ese sentido, digamos que lo que se está intentando generar desde esta parte, llamémosle progresista, del ala progresista del Partido Demócrata, es que efectivamente hay algún tipo de alianza, ¿no? O acuerdo entre Elizabeth Warren y Bernie Sanders para que lleguen juntos, ¿no? Porque hay que recordar que una vez que más o menos se define un candidato presidencial, pues ese candidato tiene que ir a una cosa que le llaman joint ticket, ¿no? En donde viene el candidato a la presidencia con un vicepresidente, ¿no? Como ya lo fue Joe Biden en su momento. Entonces, se dice, ¿no? En términos de este grupo progresista, que podría ser en esta parte de la negociación una oferta que se le haga a Elizabeth Warren de súmate y podrías entrar como mi VP, ¿no? Claro. Ahora, directamente, entre Bernie Sanders y entre Joe Biden, ¿quién crees que va a ser el candidato demócrata finalmente? Yo creo que si llegamos a una convención, ¿no? En Milwaukee, con una diferencia muy pequeña entre el número de delegados que tenga Joe Biden y Bernie Sanders, muy probablemente los superdelegados van a jugar un papel importante, y ya se ha hecho un ejercicio, por ejemplo, por parte de New York Times, en donde se entrevistaron a estos superdelegados, a un porcentaje de estos superdelegados, y todos han dicho que no quieren votar por Bernie Sanders. Entonces, si llegamos a esta convención con una diferencia bastante pequeña, yo creo que los superdelegados en una segunda ronda de votaciones podrían darle de nueva cuenta, como ya pasó con el caso de Hillary Clinton, la candidatura a Joe Biden. Yo creo que hacia mediados finales de marzo, ya con Florida, Illinois, Ohio, vamos a tener perfilado más quién verdaderamente va a poder llegar mejor posicionado a esta convención, pero parecería ser que el ala moderada del Partido Demócrata está efectivamente intentando ya impulsar y poner todos los motores para que sea Joe Biden el que llegue a ser el candidato a la presidencia. Claro. Como hemos visto, esto ha sido como una carrera súper larga, muy desgastante, todavía nos falta mucho. ¿Cómo se puede beneficiar, o cómo se está beneficiando más bien Donald Trump de todo este desgaste que tienen los demócratas? Bueno, digamos que todas las primarias desgastan internamente a los partidos, ¿no? Porque pues terminas teniendo un candidato que habla mal del otro candidato, ¿no? Y entonces empiezan a salir en el slang coloquial los trapos sucios de los candidatos, ¿no? Y eso claro que es material que puede ser utilizado por el otro partido para de alguna manera intentar atacar al candidato que salga electo. Donald Trump, efectivamente, yo creo que le está apostando a que salga Joe Biden electo, y en ese sentido, digamos, atacarlo tanto por la vía de que él es el anti-establishment, y que Joe Biden es claramente parte de las élites, ¿no? de la política en Estados Unidos, y que no representa un verdadero cambio, que es simplemente regresarle la batuta y el poder, ¿no? A ese establishment, y que él está haciendo ya diferencia en términos de la colocación del poder y la defensa de los verdaderos intereses de Estados Unidos. Entonces, claro que Donald Trump tiene todas las de ganar en ese
campo. Bueno, ya tenemos algunas preguntas del público y la primera es de Alejandro. Nos pregunta dos cosas. Primero, que si Biden o Sanders tienen alguna posibilidad de ganarle a Trump. Y la segunda es que si alguna vez tuvo posibilidades reales Elizabeth Warren de convertirse en candidata. Yo creo que tenía buenas posibilidades Elizabeth Warren, sobre todo porque de nueva cuenta el papel de género, ¿no? De decir que es necesario tener a una mujer en la presidencia, pues de alguna manera la arropa y eso hace que algunos grupos no se sumen a su campaña. Pero de nueva cuenta, ya lo vimos con Hillary Clinton, no es suficiente. Necesitas tener básicamente en el bolsillo a la ala moderada del Partido Demócrata. Eso es lo que le está costando trabajo a Bernie Sanders superar. Bernie Sanders tiene el apoyo, vamos a decir, de la base del Partido Demócrata, pero no de las élites del Partido Demócrata. Y eso está imposibilitando su llegada como candidato. Y eso le hubiera pasado también a Elizabeth Warren. Oportunidades reales. Desde mi perspectiva, tendría más oportunidades Bernie Sanders de presentarse como una opción alternativa a Donald Trump, porque de nueva cuenta, Joe Biden es el establishment, ¿no? Y Bernie Sanders finalmente tiene una agenda completamente distinta, ¿no? Y está planteando propuestas muy diferentes a lo que inclusive el presidente Donald Trump tiene en su propuesta. Sí, claro que Trump fue como un contra el establishment y el poder político, y Bernie Sanders trae una onda muy contra el poder económico, contra los multimillonarios, que puede ser también muy atractiva para ciertos grupos de población. Oscar nos pregunta, ¿cuál de estos dos precandidatos, Biden o Sanders, podría ser un mejor presidente, digamos, en una eventual relación con México? México. Yo creo que en el caso tanto de Biden como Sanders, ambos tienen ya las tablas suficientes para entender que la relación México-Estados Unidos es sumamente importante. Yo creo que la elección de Joe Biden, si es que llegara, lo veo muy difícil a ser presidente de Estados Unidos, le daría continuidad un poco a las relaciones bilaterales que ya tenía México durante la época de Obama, ¿no? Es una época que se caracteriza por una relación bastante amigable, pero también bastante convencional, ¿no? En el caso de Bernie Sanders, yo creo que la relación sería mucho más, no solo amigable, sino verdaderamente de generar procesos de conciliación que de alguna manera incentiven el desarrollo económico en ambas regiones, ¿no? Entonces ya no sería una agenda tan tradicional, por lo mismo de que sería un presidente nada tradicional, ¿no? En el caso de Bernie Sanders. Me regreso un poco también. ¿Bernie o Biden pueden ganarle a Trump? Hablamos también que fuera de pantalla que es como un poco, si no bastante imposible ganarle a un presidente en turno, pero ¿tienen alguna posibilidad de ganarle? Bueno, hay que recordar que en el sistema electoral de Estados Unidos la manera en que funciona es que se van de nueva cuenta seleccionando, vamos a decir, delegados para un colegio electoral, ¿no? Entonces estos delegados, a diferencia del caso de la elección demócrata, no se asignan mediante un sistema proporcional, ¿no? Sino se asignan mediante un sistema mayoritario. ¿A qué me refiero? Si tú ganaras 30 votos y yo gano 29, la diferencia entre tú y yo es mínima, ¿no? Pero quien se llevaría todos esos delegados al colegio electoral serías tú, ¿no? Entonces, en esta elección, yo creo que necesitaríamos a un candidato que mueva verdaderamente y trastoque el sistema de manera tal que se genere justamente ese movimiento de votos para que la diferencia, aunque sea mínima, sea hacia el candidato demócrata. ¿Quién creo yo que tiene esa capacidad de verdaderamente trastocar al sistema? Es Bernie Sanders, ¿no? Y eso fue lo que hizo Donald Trump en su momento, trastocó el sistema, y aunque Hillary Clinton ganó el número de votos por el diseño del sistema, quien ganó el número de delegados fue Donald Trump, ¿no? Claro. Tenemos otra pregunta del público. ¿Hay un riesgo de que Rusia vuelva a interferir en las elecciones? Digo, también ya hay acusaciones tanto que está interviniendo a favor de Trump como que está interviniendo a favor de Sanders porque sabe que Sanders no puede ganarle, entonces... Bueno, riesgos siempre hay, ¿no? Eso es innegable. Los riesgos de interferencias extranjeras en las elecciones, sobre todo en una elección tan importante, siempre hay. Ahora, ¿cuál es la diferencia, no, a la elección, por ejemplo, que se dio previamente, o en el caso inclusive de Obama, que ya se sabe,
¿no? O sea, se sabe que está ahí y es algo que hay que estar vigilando. Entonces, si tú ya sabes que tienes un problema ahí, estás constantemente vigilando que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, también, digamos, los sistemas de observación electoral en Estados Unidos, pues, van a estar monitoreando expresamente cualquier elemento que pueda llegar de manipulación vía noticias, vía las llamadas manipulaciones, inclusive en los anuncios que entran por distintas plataformas digitales, etcétera, ¿no? Claro. Claro, siempre está el riesgo latente siempre está. de Rusia. Bueno, tenemos también otra pregunta del público. ¿Cómo interpretar el endorsement de Bloomberg de esta mañana? A Biden y no a Sanders. Era lógico en términos del acercamiento o de la identificación, sobre todo en materia de política económica, ¿no? Bloomberg nunca iba a respaldar a un candidato como Bernie Sanders, ¿no? Con una agenda tan radical, ¿no? Y lo digo radical así porque hay agendas todavía más radicales, ¿no? Es radical para Estados Unidos, sí, ¿no? Y Mike Bloomberg finalmente es un empresario, ¿no? A mí me gustó mucho, por ejemplo, que a pesar de la inyección de dinero que hizo Mike Bloomberg, no fuera suficiente como para que él se colocara dentro de las preferencias del electorado. Me gusta porque de esa manera sabemos que el dinero al final no tiene el poder que se esperaría tuviera, ¿no? Para comparar una elección. Pero claramente los delegados que está reuniendo, que en los últimos datos que tengo son alrededor de 40 delegados, pues le ayudan, ¿no? Sobre todo si estamos viendo que las diferencias van a ser muy pequeñas entre el primer y el segundo lugar. Y pensando también en que tal vez Elizabeth Warren proceda de la misma forma a respaldar la candidatura de Bernie Sanders. Entonces, tener esos delegados que vengan desde Bloomberg va a ser algo muy positivo para Joe Biden. Seguramente así será. También para ir cerrando, podemos hacer un pequeño pronóstico de qué esperarnos para las elecciones del 3 de noviembre, para ese día. Si vamos a esperar una elección muy cerrada o vamos a esperar un resultado bastante rápido como el que vimos en noviembre en las elecciones pasadas. Bueno, yo creo que hay que de alguna manera estar observando el comportamiento de estas primarias para ver verdaderamente cuánta gente está saliendo a votar. Creo que eso va a ser un elemento muy importante porque, de nueva cuenta, si tenemos a un Joe Biden que es bastante establishment, ¿no? Miembro de las élites, eso puede desincentivar un poco el voto, ¿no? Y entonces, efectivamente, vamos a tener un presidente que es reelecto y además va a ser reelecto en este caso podría ser, y sería muy importante para Donald Trump, con un número mayor de votos, ¿no? No solamente gano los delegados al colegio electoral, sino estoy ganando el voto popular. Entonces eso sería algo importante que hay que estar vigilando, ¿no? Si para efectivamente el 3 de noviembre, después de todos, ahora sí que los agarrones que se estén dando internamente los demócratas para elegir un candidato y cuando tengan un candidato oficial, ¿cómo viene, ¿no? La competencia entre ambos? Ver si eso va a afectar el llamado turnout, ¿no? El número de personas que salen a votar. Entonces, eso es importante de vigilar y también es importante ver en los resultados finales cómo hubo o qué comportamiento hubo demográfico, ¿no? De los votos, cómo votó la población joven, cómo votaron las poblaciones más grandes, cuáles diferencias se presentan en los votos hispanos, afroamericanos, blancos, ¿no? Porque de alguna manera eso nos termina por explicar quiénes son las bases que están terminando por darle el apoyo. Y en este caso, pues no me sorprendería que de nueva cuenta Donald Trump sea electo presidente. Y de nuevo con bases muy parecidas Con bases muy parecidas. Sí, digamos, aquí la ventaja para el establishment es que van a tener a un Joe Biden, ¿no? Que es justamente algo que parecería que a todos los moderados les gusta, ¿no? Entonces, claramente sería un candidato que podría, ¿no? Retirarle algún tipo de apoyo que tiene ya el ala moderada hacia Donald Trump e irse con Joe Biden. ¿Por qué? Porque es una persona que es mucho más moderada en términos de ciertas posturas, sobre todo en materia de política exterior, ¿no? Lo hemos visto ya, Donald Trump, todos estamos muertos de pánico de que con el botón de las bombas nucleares, ¿no? Cada 3 meses estamos pensando ya quién le va a declarar la guerra. Exactamente, ¿no? Y parecería que el fin del mundo está próximo. Y entonces eso pues tiene ciertas afectaciones, ¿no? Entonces tal vez eso podría de alguna manera darle una, ¿cómo decirlo?, nueva vida a la campaña ya de Joe Biden como candidato a la presidencia y decir, bueno, voten por mí porque hay seguridad, ¿no? Y
eso tal vez ante un candidato que te presenta tanta incertidumbre, pues podría ser algo muy positivo. Puede ser leído de otra manera y puede ser leído como ¿por qué votar por alguien que representa todo aquello por lo que hemos intentado luchar, ¿no? Que en contra de los intereses, de los grupos, de las élites, del control del poder económico y del poder político, ¿no? Y va a depender mucho de cómo entonces se presenten en la campaña. Bueno, tenemos más preguntas del público, por si estaban preguntando mucho. Gabriela nos está preguntando, ¿qué tanto le ayudaría al Partido Demócrata tener a Biden como candidato y no a Sanders? Pues, digamos, si efectivamente logramos que el mensaje de Biden sea viva la seguridad y viva la certidumbre, eso le puede generar buenos resultados, porque sobre todo hay que recordar, ¿no? Una tercera parte del Senado va a estar en juego y también la Cámara de Representantes. Claro. Entonces, la única forma en que hasta este momento el Partido Demócrata ha logrado contener un poco la presidencia de Donald Trump es haciéndose de poder en el poder legislativo, ¿no? Entonces, un candidato que efectivamente, aunque termine perdiendo Joe Biden ante Donald Trump, un candidato que te genera certidumbre puede ser lo que justamente todas las personas que están buscando ser miembros del Congreso o del Senado podrían ayudarse, ¿no? de ese candidato seguro para volver a ganar su posición, porque muchos están en proceso de reelección para ganar de nueva cuenta su reelección para el Poder Legislativo. Sí. Eso sería muy positivo. Bueno, tengo otras dos preguntas del público también. La primera es si Barack Obama está detrás de la elección, más bien de la campaña de Joe Biden, o si lo vamos a ver pronto regresando a las campañas y hacer campaña a favor de su ex vicepresidente. Yo creo que Obama, digamos, tiene esa particularidad sobre todo de lograr sumar y de lograr incentivar el voto. Yo creo que eso se verá, pero no en las primarias, ¿no? O sea, Obama es muy respetuoso de los procesos internos de su partido, ¿no? Y en ese sentido no lo veo verdaderamente incorporándose de lleno y haciendo endorsement y de alguna manera fortaleciendo a algún candidato por encima de otro. Más bien eso yo lo observaría ya en elección presidencial, ¿no? En donde verdaderamente, pues muchos expresidentes lo han hecho, ¿no? Salen a hablar a favor del candidato presidencial en ese momento, ¿no? Expresan todo su apoyo a ese candidato y llaman a los votantes, ¿no? A que efectivamente demuestren su apoyo a través de las urnas. Claro. Una pregunta también. Las posibilidades están muy fuertes para que Donald Trump repita. ¿México está listo para tener otros 4 años a Donald Trump como presidente de Estados Unidos? No, yo creo que México no está listo para muchas cosas. México no está listo efectivamente entre esas muchas cosas para una presidencia de nueva cuenta además de Donald Trump. Creo que lo que me preocuparía un poco es que muchas de las decisiones que se están tomando en materia de política exterior atienden a un razonamiento de las necesidades de política nacional. Eso no está mal, ¿no? Lo que está mal es pensar que entonces todo tiene que ser definido por la política nacional, cuando la política exterior tiene sus propias formas, ¿no? Tiene sus propios entendidos, sus propias dinámicas. Entonces, aunque tú quisieras que verdaderamente lo que estás haciendo a nivel exterior, a nivel internacional, te beneficie internamente, a veces tienes que dejar un poquito esa agenda nacional de lado y pensar que pues, tu país está finalmente dentro de un planeta, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, las políticas de cambio climático, eso no es una agenda que simplemente podamos hacer nosotros y internamente estar generando procesos, ¿no? Porque nos sumamos entonces a este mundo en donde pues, uno puede hacer su parte, pero si, por ejemplo, China o Estados Unidos o la India, que son de los países más contaminantes, no hacen lo propio, pues de nada sirve que nosotros estemos con nuestras bolsas de papel en el súper, ¿no? Claro. Ya para cerrar, la misma pregunta, pero un poco a un ámbito más global. ¿El mundo, tal como está, con tanta inestabilidad, tanta polarización política, está listo para tener otros 4 años a Donald Trump de presidente? Per se no es que estés listo, pero ya sabes, ¿no? Así como sé lo que viene. Entonces, es como si es la primera vez que te avientas, ¿no? De rapel, pues no estabas preparado. Ya para la segunda dices, pues igual y mentalmente todavía no estoy lista, pero ya sé lo que necesito, ¿no? O sea, sé cómo tiene que ser mi casco, cómo tienen que estar mis protecciones, y entonces en ese sentido el mundo entero sabe de qué va Donald Trump, ¿no?
cómo es en su personalidad y las cosas que pueden estar ocurriendo, que son completamente fuera de control, ¿no? De parte de incluso las personas que lo rodean. Sí. Entonces, los presidentes ya lo saben, ¿no? O sea, finalmente Trudeau sabe cómo es, ¿no? Macron sabe cómo es, ¿no? Todos estos, ¿no? Todos ellos están listos y preparados en términos de reconocer la personalidad del presidente de Estados Unidos, de reconocer las acciones que está dispuesto a llevar a cabo para tomar las decisiones que crea que son más pertinentes para Estados Unidos. Entonces, igual no estamos preparados, pero sabemos cómo prepararnos. Vale, pues sí. Bueno, Fer, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en otro Facebook Live y esperamos volverte a tener muy pronto para seguir analizando el contexto internacional. Y pues a ustedes, nuestros, bueno, iba a decir podescuchas por el podcast, a ustedes espectadores de Expansión, pues los invito a que si quieren seguir sabiendo más sobre la actualidad política y la actualidad económica del mundo, pues no se pierdan todos los contenidos de nuestras páginas. Hasta luego y pues muchas gracias.